pasa cuando la hostilidad contra nuestra fe tiene lugar en el seno de nuestra propia familia? Un día estaba viendo el Instagram, esta red social, y veía que una joven católica que tiene una cuenta interesante, ¿no?, que comparte muchas aventuras de otros jóvenes católicos, etc., ponía una foto y un mensaje sobre qué tan difícil era para los jóvenes vivir su propia fe, ¿no? Y por supuesto varios hablaban de lo difícil que era dar testimonio en el mundo actual por las dificultades que ponían sus coetáneos, la gente de su misma edad, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el grupo de amigos, en el grupo social, en el barrio, en el club, lo que sea, ¿no? Y cómo esto se volvía a veces un motivo de desánimo, de fatiga, de cansancio. Y claro, todos hemos pasado por eso, por lo menos en una u otra medida, cuando nuestra fe fue redescubierta o descubierta, en el caso literalmente de los conversos, en la juventud, ¿no? Sin embargo, lo que me llamó más la atención era cuando me puse a leer los comentarios que habían compartido varias personas. Son 3 o 4 comentarios, porque estaban muy comentados, ¿no? O sea, había mucha gente comentando. Pero habían 3 o 4 comentarios que hablaban de cómo la dificultad era puesta específicamente en sus familias, ¿no? Cómo se encontraban con estas debilidades y estos problemas específicamente en el seno de sus familias. Y una de las cosas que decía una muchacha específicamente, que me dolió más, ¿no?, me dio más pesar, es ver que esta muchacha decía: el ámbito más hostil para mi fe no es ni el mundo ni mi grupo de amigos, es mi familia. Y a tal punto que el grupo de WhatsApp de mi familia se ha convertido en un grupo para lanzar constantemente bromas, argumentos, memes anticatólicos, simplemente porque hace un tiempo yo dije que me iba a tomar la fe en serio, ¿no? Así que recen por mí. Eso es todo lo que comunicaba esta chica. Y como alguien que también fue incomprendido por su familia por algún tiempo, ¿no?, quien les habla, y que tuvo un tiempo muy difícil, especialmente con mi papá, del que ya he hablado, ¿no? Y he hablado cómo su conversión después fue absolutamente ejemplar. Puedo decirles que entiendo la situación de esta muchachita, y porque la entiendo, me duele de forma particular. Pero creo que es algo que sucede cada vez más frecuentemente. Nuestras ciudades se están descristianizando, ¿no? Y en muchos ámbitos nuestra fe es una fe puramente cultural. O sea, solamente estamos concentrados en los aspectos culturales de nuestra fe. La misa es una celebración importante para el matrimonio, para los funerales, para la primera comunión, ¿no? Cuando tenemos una misa fúnebre para celebrar a alguien que se murió, queremos la misa más cara, ¿no? Queremos que haya coro cantando, ¿no?, misa concelebrada, etc. Pero todo eso es como una cuestión cultural. Si es que el sacerdote, por ejemplo, predica pidiéndonos que nos convirtamos, que dejemos la corrupción, los vicios, que seamos solidarios con los hermanos más necesitados, decimos: este curita que se está metiendo conmigo, o simplemente no los escuchamos. Es una cuestión completamente cultural, no espiritual. Muchos de esos miembros de la familia que se dicen católicos y que son culturalmente católicos,
tiene por otro lado una cantidad enorme de ideas y de prejuicios que son anticatólicos, ¿no? Y muchas de estos jóvenes encuentran que en su familia, cuando ellos se toman la fe en serio, que en su familia encuentran hostilidad. Y esta hostilidad no necesariamente es de los extremos de esta muchacha que comparte que el grupo de WhatsApp de su familia se ha convertido básicamente en un grupo para hostigar, para hostilizarla. O sea, un lugar donde debería ser el encuentro con los primos, con los tíos, comunicarse, sobre todo si está a la distancia de donde vive la mamá, etcétera, o su papá. Ahí debería, pues, ser una situación que debería ser positiva, ¿no? Y no hostil. Tal vez no todos lleguen a ese extremo, pero todos los que se toman en serio la fe, les puedo decir en mi propia experiencia y la experiencia de muchos que conozco, es el dolor que les produce, no tanto necesariamente que nos convirtamos en blanco de bromas o de críticas o de desprecio, sino que los seres que nosotros amamos no crean, ¿no? Porque lo que nosotros creemos es que la vida de fe es un don, que es una gracia, que es profundamente bella y que nos hace felices, y que además de darnos, como dice el Evangelio, el 100 por 1 acá, también nos da la vida eterna. Entonces, yo creo que no hay pensamiento más doloroso en mi propia experiencia, que la idea de que mi familia no vaya a estar completa en el cielo, que todos los miembros de mi familia no estén completos en el cielo. Y por eso asumí la tarea personal de, cuando mi hermano menor murió de cáncer, cuando mi papá murió de cáncer, cuando mi hermana menor murió de cáncer, que tuvieran la atención espiritual para asegurar de que nos íbamos a encontrar en el cielo. Y yo esforzarme para llegar al cielo, ellos recibiendo la gracia para ir al cielo. Y en consecuencia, pensar en esos familiares que tengo que no están viviendo la fe, o tienen, en el mejor de los casos, indiferencia frente a la vida de fe, en el peor, hostilidad frente a la vida de fe, es algo que nos duele profundamente. Y aquí es donde veo cuán oportuno es no solamente un libro, sino el concepto de este libro, de una hermana, una católica norteamericana, que se llama Maggie Green, ¿no? Maggie, Maggie, Green, como la palabra verde en inglés, ¿no? Green, que ha escrito recientemente un libro muy bello que se llama El Club de Santa Mónica, ¿no? The Saint Monica Club. Y yo calculo que la mayoría de ustedes ya saben de dónde viene, pues, el nombre del Club de Santa Mónica, ¿no? Santa Mónica es esa madre santa de ni más ni menos que de San Agustín de Hipona, que vio a su hijo de joven, porque, o sea, San Agustín fue digamos, bautizado católico por su familia, pero que era muy cercano a su mamá, pero le dijo: ¿sabes qué, mamá? Chao, ¿no? Y a pesar de que tenía un gran respeto por ella y un gran amor por su mamá, despreciaba su fe. Y San Agustín, como era un tipo extremadamente superdotado intelectualmente, no solamente siguió una vida moral completamente disipada, sino que siguió ideologías o doctrinas filosóficas que eran contrarias a la fe. Primero como gnóstico, después como neoplatónico, y cada vez que se veían, cada vez que se encontraban,
ver a su hijo en esto, cada vez que se comunicaban por cartas y ver lo que el hijo le contaba, lo que hacía y lo que pensaba, y ver sus escritos, porque era, digamos, un pensador joven reconocido en su época, ¿no? Esto hacía pedazos el corazón de Santa Mónica, ¿no? Entonces Santa Mónica es la patrona de las mamás que rezan por la conversión de sus hijos. Pero esta autora, Maggie Green, cuando escribe su libro El Club de Santa Mónica, que no está en español lamentablemente, ¿no? Pero publicado Sophia Institute Press, que en Estados Unidos, y se llama, como digo, de nuevo, The Saint Monica Club en inglés. Y básicamente ella dice que ella se siente miembro de ese club, ¿no? Y que ella es un miembro de ese club y revela su propio dolor por la falta de fe de las personas que más ama, ¿no? Y cuántos años viene rezando por ellos. Y de pronto descubrió que la oración paciente y humilde y perseverante, que es la que tuvo Santa Mónica, fue la que llevó a la conversión de San Agustín. Y ojo, estas no son especulaciones. San Agustín lo dice textualmente en su propia autobiografía, ¿no? Cuando San Agustín escribe sus confesiones, así las llama, ¿no? Él reconoce que la oración de su madre fue esencial para su conversión, que no lo supo en su momento, ¿no? Cuando se convierte, en la famosa escena, cuando escucha estos niñitos diciendo toma y lee, tole leche. Bueno, ahí él encuentra, después descubre que los llantos y la oración, el sufrimiento de su madre fueron esenciales para su conversión. Pero también con ese llanto, como explica Maggie Green, es el dolor de nuestros corazones ofrecidos por estas personas que amamos y que justamente producen ese dolor, ¿no? Eso es lo que va a traer a nuestros seres queridos de vuelta a la fe y a los brazos amorosos de Jesucristo. Y Maggie Green dice, sí, esta oración ofrecida no solamente nos va a dar consuelo, sino que también va a demostrar que tenemos que ser no confrontacionales como Santa Mónica, que es difícil serlo, porque me imagino a esta muchachita en su grupo familiar de WhatsApp, ¿cómo no va a sentirse ofendida, herida y con ganas de reaccionar y darle una bofetada digital por lo menos a esta persona, ¿no? A los que la están hostigando en su propia familia? Pero Maggie Green dice, ese no es el club de Santa Mónica, porque Santa Mónica lo hizo de una forma no confrontacional, pero es la única manera, ¿no? Ella lo dice porque el esfuerzo realmente vale la pena. Y con mi papá, solamente para concluir, pasó lo mismo. Yo rezaba constantemente por su conversión, pero ¿saben lo que pedía, hermanos? Que en su lecho de muerte fuera a tener la claridad suficiente para recibir a un sacerdote, porque sabía que su formación cristiana de su infancia, especialmente con los salesianos, había dejado una marca en su corazón, a pesar de que por décadas él se declaraba ateo y hostil a las enseñanzas de la Iglesia Católica desde el punto de vista intelectual y moral, ¿no? Y Dios me dio muchísimo más que eso por mi oración, porque sabe aplicar la gracia, Dios, allí a donde están las personas que más amamos. Dios sabe a quiénes amamos. Dios sabe cuánto las amamos. Y está dispuesto a tomar todo ese sacrificio y esa oración perseverante para que encuentren un camino de retorno a los brazos de Jesús. Que tengas un buen día.